Año Wow. de 1977. Así es. ¿Qué sucede en ese año? Quiero decirte que a muy temprana edad me enamoré de Dios y a muy temprana edad también me desilusionó el hombre. Siempre he dicho que cualquiera puede, teniendo facilidad de palabra, haciendo unos movimientos medio extraños, puede predicar. Desde niño yo ya oraba por mis hijos, por mis hijas, por mis nietos, por mis yernos. O sea, desde niño yo comencé a orar, pastor. En aquel entonces los pastores no hacían traslados de gentes. No había tanto de que, ay, voy, una vez, Señor, mándame una vez por ahí por las gentes. No, la gente llegaba caminando de... ¿Qué pasa con la iglesia hoy? Eso mismo me he venido yo preguntando, ¿qué es lo que ha pasado? Creo yo que, ¿Cómo te casas? ¿cómo me caso? El día que muere el pastor Julián Ibarra Zapata, murió mi papá en Durango, que era mi tío el mayor. ¿Qué ha sido uno de esos momentos más difíciles que has tenido como para pensar en ya no volver a estar en un altar? Nos marcan ciertas satisfacciones que te dejan el haber trabajado por este tiempo. ¿Cuál es una de ellas que te dejó marcado? El ver sonreír a un niño. ¿Qué nos hemos perdido? ¿O dónde nos perdimos como para disfrutar el cantar? Yo creo que el primer amor, pastor. ¿Cómo quieres ser recordado? Como un hombre que ama a Dios, pastor. No más. Como un hombre que ama a Dios y ama a su prójimo. ¿Qué te gustaría que dijera en tu epitafio? Dios les bendiga, pues nuevamente estamos aquí en su programa Conociendo el Ministerio y el día de hoy pues tenemos aquí al pastor Lemuel Pacheco y vamos a conocer qué es lo que Dios ha hecho con su vida, cómo se ha movido en él, qué logros ha alcanzado a tener, de qué manera ha impactado aquí en esta ciudad y pues hermano, Dios te Pastor, bendiga. un placer. Bendiciones, pastor. Pues vamos a platicar, hermanos, cómo es que Dios trata contigo, de qué manera te ha usado, pero me gustaría irnos hasta la Ciudad de México, año Wow. de 1977. Así es. ¿Qué sucede en ese año? Bueno, en ese año nació un hermoso niño en Tepito, muy inquieto, un niño que desde temprana edad comenzó a ver a mirar, a ser testigo de la gloria de Dios, del poder de Dios, ya que este niño nace prácticamente en una cuna evangélica y en una dinastía pastoral de la familia Pacheco Albarrán. Tengo la bendición de pertenecer a esta dinastía donde mi tío Ismael Pacheco, que fue el tío mayor, Dios lo llama a sus filas del pastorado. Y wow, desde niño comenzar a ver cómo Dios lo usaba, cómo Dios se glorificaba y había manifestaciones tan preciosas en su vida que esto impactó mi corazón desde pequeño. Y luego posteriormente Dios llama a mi abuelito. Y mi abuelito la verdad fue un guerrero de oración, un guerrero en el cual convocaba a todos sus hijos y párense a orar a las 5 de la mañana. Él se levantaba a las 4, se bañaba, se lavaba sus dientes, se perfumaba para estar bien listo, bien guapo ante la presencia de Dios. Y esto me impactó a tal grado de que mis juegos no era jugar a los carritos precisamente, no era jugar, en aquel entonces había un programa de televisión que se llamaba Combate y muchos niños jugaban a la pistolita y al combate, ¿no? No, mi juego era agarrar una pala de cemento, un clavo, voltear unos botes y alabar a Dios desde ahí. Desde ahí comencé yo a querer imitar a los hermanos, a los levitas de la iglesia. Yo jugaba, ahora voy a ser Moisés, ahora voy a ser Ramsés. Cómo cantaban o cómo dirigían, eso me impactó, hermano. Pero todo empieza con tu tío. Con mi tío. Ahí fue donde llega el evangelio a la familia. Y ya él fue que empezó con la demás familia
a transmitirles a que vengan ahora a Jesucristo. Entonces, ¿qué recuerdos tienes tú o cuáles son tus primeros recuerdos que tienes de esa forma de vida como cristianos o en una casa cristiana? ¿Cómo son tus primeros recuerdos? Mira, te lo puedo poner así, pastor. Para mí todo era color de rosa. Donde yo veía un problema que Dios solucionara a través de la oración. Donde yo veía de pronto una persona en ansiedad, en depresión o enferma, y en el nombre de Jesús. En aquel entonces, me acuerdo que llegaban muchas personas atadas por el enemigo, endemoniadas, y había muchas manifestaciones. Y recuerdo que los niños los sacaban afuera, saquen a los niños. Pero yo recuerdo que yo me quedaba ahí. Y no, yo no me quiero quedar. Pues entonces póngase a orar, hijo. Y nos poníamos a orar, y esto impactó tanto, pastor, que este niño comenzó a soñar, a verse de grande como pastor, como siervo de Dios en las filas del Evangelio. A tal grado que cuando cumplo 7 años, mi madre me pregunta: hijo, ¿qué vas a hacer cuando tú seas grande? ¿Qué vas a estudiar cuando seas grande? Y le dije: mamá, yo quiero ser pastor. Ay, dijo: no, para esto no tienes que estudiar, para eso tienes que ponerte a trabajar, comprar un rancho y comprar ovejitas y pastorearlas. No, mamá, sí, no, yo quiero ser pastor como mi tío, como mi abuelito, como mi otro tío, Y mi hijo, pues es que explícate, mi hijo, pues para eso tienes que dejar que el tiempo pase, que Dios te use. Y si en verdad Dios te ha llamado, el tiempo lo dirá. ¿Por eso eran tus juegos así? Sí, pastor. Ahora sí, como dice uno, jugando a la iglesita. Así es. ¿Verdad? ¿Y cuántas veces no hemos visto esto en familias, vamos a decirlo así, en hijos, ¿verdad? De familias que se juntan y que ahora yo soy el pastor, bueno, yo soy el que predico, el que dirige, y se sientan 3, 4 niños y hacen la iglesita y se ponen a jugar. Esos eran tus juegos. Así es, pastor. Quiero decirte que a muy temprana edad me enamoré de Dios, y a muy temprana edad también me desilusionó el hombre. Te explico. Me enamoré de Dios porque yo fui bautizado desde chiquito en lenguas. Me impactó Dios mi corazón, pero también fui lastimado por personas. ¿Por qué? Porque este niño iba a las casas y yo oía cómo criticaban al pastor, cómo en la iglesia lo abrazaban. Hoy te fijaste cómo comió el pastor, hoy te fijaste, ahora no quiso comer. Y todo eso a la larga, pastor, me fue afectando. A la larga me afectó duro, a tal grado que comencé a ver la hipocresía dentro de la iglesia y comencé a criticar, comencé a juzgar, comencé a burlarme de los hermanos a una edad de la adolescencia. Comencé a burlarme, comencé a juzgar. Este periodo dura más o menos hasta los 15 años. Cuando mi abuelo estaba predicando, recuerdo bien que él decía, en un testimonio, que se había levantado tarde para ir a orar. Y él nunca podía llegar a la oración sin antes haberse bañado, perfumado y lavarse sus dientes. Llegó 5 minutos tarde y comenzó a llorar amargamente y le dijo: Señor, te he dejado plantado 5 minutos. ¿Quién soy yo para dejarte plantado 5 minutos? Y yo dije: wow, 5 minutos por 5 minutos, qué exageración, ¿no? Y lloró amargamente mi abuelito. En esa predicación, yo estaba sentado en las sillas de atrás, y yo oí una voz que me decía: hijo, ¿no entiendes que yo te amo? ¿No entiendes que yo di mi vida por ti? ¿Qué esperas para entregar tu corazón? ¿Qué esperas para rendir tu corazón a mí? Yo deseo usarte. ¿Dónde está aquel niño? Ese día yo pasé al altar y caí de rodillas arrepentido, porque yo creía que por el hecho de ser nieto de pastor, sobrino de todos mis tíos, los hermanos de mi papá, pues
fueron y son grandes siervos de Dios. Algunos digo que fueron porque ya partieron con Cristo. Ese día, pastor, yo caí, pasé al altar arrepentido de toda mi maldad, de todos mis pecados. Yo creí que la salvación la iba a heredar por ser nieto, por ser familiar directo del pastorado, de la casa pastoral. Pero, más sin embargo, yo también necesité un Salvador. Nunca fumé, nunca tomé, nunca he asistido a un salón de baile, pero créanmelo, yo fui religioso, y no solamente fui religioso, criticaba, me burlaba, y hasta la edad de 15 años me di cuenta que yo también necesitaba de un Salvador. Ahora, quiero regresarme un poquito, me llama la atención esto. Muchas veces como adultos, por el hecho de tener a un niño, a veces platicamos como adultos y tenemos un niño, un preadolescente, y hacemos ciertas conversaciones o comentarios. Creemos que no, ni cuenta él, no pone atención. El día de hoy, pues ya lo vemos con su celular, a lo mejor ya se entretienen un poco con el celular, pero en tu tiempo, en mi tiempo, ¿verdad? Somos contemporáneos. No había nada de eso, así que uno estaba al tanto de esas pláticas. Podemos decir, entonces, ese tipo de comentarios o lo que vamos escuchando van anidando entonces a un grado de que en cierta etapa, en tu caso, dices tú, empezaste a entrar en una rebeldía, como todo adolescente que tiene que pasar por esa situación, esa etapa de esa rebeldía. Empezó entonces a brotar todos esos comentarios que tú habías escuchado. Me afectaron, y me afectaron muchísimo, pastor. Muchísimo, al grado de no querer, no quisiera ocupar esta palabra, pero quizás al grado de aborrecer, porque no solamente puse la mirada en los hermanos de la iglesia, sino en mi propia casa, en mis padres. Cuando yo pongo la mirada en mis padres, que en la iglesia eran una cosa y en mi casa eran otra cosa, yo decía, pues, pura hipocresía. Yo no quiero ser igual que ellos. Yo no quiero ser igual que mi mamá o que mi papá. Pues vas a ir a la iglesia, pues no voy, pues vas a ir. ¿Y para qué? Pues si pura hipocresía, pues vas a ir. Y afectó mucho, pastor, afectó mucho. Mas sin embargo, la palabra de Dios se cumple cuando dice el proverbio: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, jamás se apartará de él. Esa es una promesa que fue real en mi vida. Dios nunca se apartó de mí. Yo siempre he dicho que Dios siempre ha tenido cuidado desde mi niñez. ¿Por qué digo que puse la mirada en mi propia casa? Porque una cosa es conocer el Evangelio y otra cosa es vivir el Evangelio. Una cosa es predicar. Siempre he dicho que cualquiera puede, teniendo facilidad de palabra, haciendo unos movimientos medios extraños, puede predicar y quizás pueda llamar la atención, pero lo difícil de predicar no es precisamente el hablar, sino el vivir lo que estamos predicando. Entonces, cuando yo veo el hogar, el matrimonio de mis papás, yo me desilusiono. Ese mundo color de rosa en el cual yo en mi infancia había crecido, de pronto en un abrir y un cerrar de ojos se derrumba, pastor. Y no es de que Dios lo haya derrumbado, no, es que la cabeza principal en un hogar tiene mucho que ver, pastor. Mis padres se descuidaron de la presencia de Dios, llegaron al divorcio. Yo trabajé desde la edad de 7 años y esto traía cierta frustración, cierta tristeza a mi vida. Cuando yo veía los hijos de mis tíos cómo vivían y que eran felices, yo decía, ¿por qué no nací en el hogar de mi tío? ¿Por qué no tuve a padre como mi tío? ¿Por qué yo tengo que sufrir? ¿Por qué yo tengo que trabajar? ¿Por qué tengo que pasar hambres? ¿Por qué tengo que pasar fríos? Entonces todo esto me llevó a un desenamoramiento. Pero sales a trabajar temprano como niño. Así es. Y estamos hablando de estar en el barrio bravo de Tepito. Así es.
Oye, es un contraste tremendo, ¿no? Tener que convivir con la gente, la manera de hablar, todo lo que se mueve, todo ese negociar con mercancía apócrifa, mercancía de dudosa procedencia, en fin, de todo. Y como pudiéramos no generalizar, también había cosas que eran legales y todo, sí, pero me refiero a estar en ese tipo de ambiente como niño, luego regresar a la casa, ver esa relación o comunión que se pudiera tener en la casa, cómo era ese choque de decir, bueno, me quedo en la casa, me voy para allá, le hago caso a los, no sé, si te hacían invitaciones, a lo mejor a probar, a tomar, a conocer, como dices, había tal vez sentimientos encontrados. Bueno, soy cristiano, voy a la iglesia, pero me estoy encontrando esto. Allá me encuentro otra situación. Pero allá son, y punto, son allá como son y se acabó. Pero aquí, como dices, veo una cosa, luego veo otra. Hubo el momento de decir, mejor me quedo afuera con ellos, mejor me quedo con los niños allá, con los compañeros. Claro que sí, mira, y más que nada, pastor, era porque yo siempre me hacía esta pregunta: ¿cómo es posible que ellos que no conocen del Evangelio, que no tengan a Cristo en su corazón, sean más felices que nosotros que conocemos a Cristo? Porque yo te voy a decir que desde niño yo comencé a orar por el matrimonio de mis padres, para que Dios los volviera a fortalecer, porque yo fui testigo de cómo Dios a- a- avivó el fuego en el amor en un no en uno, en varios matrimonios. Entonces yo desde niño siempre oré por mi mamá, por mi papá, y aún sorpréndete, desde niño yo ya oraba por mi matrimonio, desde niño yo ya oraba por mis hijos, por mis hijas, por mis nietos, por mis yernos. O sea, desde niño yo comencé a orar, pastor. ¿Se te inculcó o te nacía? Es que como yo veía cómo Dios respondía a las oraciones, esto me impactó, pastor, desde niño me impactó. Viene el desenamoramiento porque al ver que muchos matrimonios eran fortalecidos, que muchos matrimonios eran nuevamente, ah, nuevamente renovados, y al ver que el de mis padres no, yo me preguntaba, ¿por qué el de mis padres no? ¿Me explico? O sea, ¿por qué ellos sí y por qué yo no? ¿Y por qué ellos sí y por qué allá? Y acaba de llegar ese matrimonio que estaban al borde del divorcio. Y ya están bien unidos y están juntos. ¿Y por qué ellos sí y los de mi padre no? Entonces, eso me trajo mucho desamor a mi vida. Entre muchas otras cosas, ¿no? En la iglesia oraban por los enfermos y los enfermos sanaban. Oraban, yo tengo un brazo chuequito, oraban por mí, nos poníamos en ayuno y nos poníamos en oración, y ahora sí va, Dios te va a sanar. Y yo pasaba con mucha fe, pastor, pasaba y le pedía a Dios: Señor, enderezame mi brazo, y no me lo enderezaba. Oraban por el que tenía una gripa, una tos, y Dios lo sanaba. Entonces eso trajo cierto desamor, y posteriormente emigramos al norte a una campaña de Gigi Ávila. Yo vi, pastor, cómo personas con muletas, con sillas de ruedas aventaban las muletas, y yo pasaba y los hermanos me decían: es que no tienes fe. Y es siendo niño, ¿no? Y es que no tienes fe. Pues es que yo tengo toda la fe, y pasaba con fe, y mi brazo no enderezaba. Mi brazo seguía. Y luego me decían: no, mira, a lo mejor en el transcurso del camino de aquí a tu casa vas a ver el milagro. Y no pasaba, pastor. Y no pasaba. Y entonces llega el momento en que emigramos para el norte. Después del 85 emigramos al norte. Ya aquí en el norte, pastor, fue la cosa tantito peor o tantito mejor en el Evangelio. Tantito peor en mi casa, porque había pleitos tras pleitos. Mi padre se iba, regresaba, y esto me podía mucho. Una familia disfuncional. Disfuncional, totalmente. Mi papá, haz de cuenta que fue el granito, el arrocito negro, el puntito negro en el arroz.
Entonces, cuando yo le entrego mi vida a Cristo, le digo, Señor, a partir de estos momentos, yo prometo servirte y prometo entregarme y comprometo. Entonces, de pronto nos venimos a Delicias, de Delicias nos fuimos a Cuauhtémoc, de Cuauhtémoc solicitan pastores y yo levanto la mano desde niño. ¿Dónde te congregabas entonces? En la iglesia Divino Salvador. En Delicias. Ajá. No, en Delicias fue en Juan 36 con el pastor Antonio Soto. Pero, o sea, ¿se vienen directamente hasta aquí a la ciudad o quedaron? No, llegamos, es que parecíamos nomás. ¡Oh! Ya. Llegamos a Ciudad Delicias. Sí. En Ciudad Delicias, ahí termino mi primaria, comienzo a estudiar parte de mi secundaria. En Ciudad Delicias había 3 o 4 jóvenes que venían aquí a Ciudad Juárez al Instituto Bíblico La Antioquía a estudiar, a prepararse. De asambleas. Entonces yo veía cómo se movían y de pronto pues ya comenzaba pues ya tenía 15 años, ya me había bautizado en aguas y ya había hecho mi decisión por servir a Cristo fielmente. De pronto cuando yo oigo que están estudiando y que la iglesia los está apoyando con mandarlos aquí a Ciudad Juárez, me vuelve el recordar el sueño de ese niño de Tepito. Y comienzo a derramar mis lágrimas y le digo, Señor, si es que no es muy tarde, yo quiero servirte, quiero entregarme a ti, ayúdame, prepárame. Y entonces comencé a predicar sin saber nada. Yo me acuerdo que mi primera predicación fue en Ciudad Delicias, fue en la Plaza Carranza, hablé de todo. Hice una ensalada, pero bonita. ¿Qué edad tenías? Tenía 15, a punto de cumplir 16 años, pero todavía no tenía los 16 años. Tenía 15 años. Y yo ya comenzaba a predicar. Esto le llamó la atención a los líderes y al pastor, y ya me comenzaban a mandar a predicar a las células, a las misiones. Y de ahí me salió una invitación para irme a la sierra, a Cuauhtémoc. Recuerdo que llegaban hermanos para preguntar, solicitando un pastor en La Junta, en Tesiachi, Curiciachi, en Apaveche y en todos los pueblos que hay ahí alrededor. Alrededor de Cuauhtémoc. Entonces yo levantaba mi mano, yo quiero ir, es que yo no tengo tiempo, tengo a cargo de esta iglesia, tengo allá, hermano, pues discúlpenme, no hay pastor. Tú, chatito, vas, sí, yo. Y me mandaron asesorado, ¿verdad? Y pues recuerdo que cuando yo empecé, pues tenía a punto de cumplir 16 años, si es que a lo mucho 17 años. Y recuerdo que todo era juego para mí. Hermanos, este domingo no vamos a tener culto, nos vamos a ir de día de campo, tráiganse carne, tráiganse comida y vamos a compartir. Y en medio de cada día de campo, pues obviamente cantábamos y les predicaba. Pero era una iglesia donde te cuento que eran puros viejitos. Yo los quería poner a jugar voleibol, fútbol, y pues obviamente sí, pues tú con tu visión de joven, con tus fuerzas de joven, querías contagiar a todos a ser parte de. Y obviamente se tenían que quejar de mí. No, pues el pastor todos los domingos quiere salir. Tráigame otro pastor. Y así fui madurando, fui creciendo ministerialmente. Cuando llego aquí a Juárez, llegué a la iglesia de Asamblea de Dios con el pastor Víctor Vargas, nos abrió la puerta, comencé a estudiar ahí el Instituto Bíblico, Antioquía por correspondencia, no miento, se llama La Nueva Jerusalén de Casas Grandes, por correspondencia. El pastor Víctor nos estaba asesorando y ahí estudié 3 años, 9 meses. Y comencé a predicar, el pastor me mandaba a iglesias a predicar a los jóvenes, a eventos juveniles, confraternidades juveniles. Comencé a predicar, llegué a la Trinidad, prediqué con el hermano Andrés Rayos, con varios. Fui creciendo ministerialmente, pero una vez lo que yo supe, lo que sufrió un pastor, me retracté.
O sea, mientras fuera como interino, de ir a cubrir un espacio por un tiempo, perfecto, no hay problema. Perfecto. No hay problema. Pero ya quedarte establecido, Me retracté. ya que digan, vamos a ordenarlo y se queda aquí, ya es otra cosa. Para mí sí. Porque ¿Cuánto tiempo duras así? de interino así, Ajá. hasta la edad de 20 años. Estamos hablando que fueron que 4 años, pasadito de 4 años. ¿Cómo eran aquellos años? Vaya, tú que anduviste en distintos poblados, ¿cómo era la iglesia? Vamos a hablar de los servicios, ¿cómo se manejaban allá, a diferencia de estar en una ciudad y en la actualidad? Pero regresándonos a aquellos años, ¿cómo eran el cantar? ¿Cómo eran la adoración? No Pues sé. mira, pastor, no había tanta, ¿cómo decirlo? Como que siento que hoy, en estos tiempos, la gente se cohíbe porque, ¿y si será el canto de Dios? No, a lo mejor no es de Dios. A ver, métanse al internet a ver qué dice sobre la letra de este canto, ¿no? En aquel entonces, yo recuerdo que tocábamos con puras guitarritas huecas, había veces eléctricas, pero por lo regular eran guitarritas huecas y más en aquellos lugares. Era una adoración genuina, pastor. Cantábamos con todo el corazón. Yo recuerdo el canto que trajo mucha bendición de Marcos Witt, Cuán bello es el Señor. Tú sabes, era un canto que iglesia que lo cantaba se derramaba el Espíritu Santo y ahí no preguntaba, ay, es que, o sea, no... Que ya después empezaron a voltear la cinta del cassette, que vamos a hacerlo para atrás y a ver qué dice. No se cohibía tanto a la gente iba a lo que iba a adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores, iba a entregarse, no le importaba caminar distancias. En aquel entonces los pastores no hacían traslados de gentes. No había tanto de que, ay, voy, una vez, Señor, mándame una vez por ahí por las gentes. No, la gente llegaba caminando de 3, 4, 5 kilómetros, poblados que estaban arriba y bajaban a la congregación a alabar a Dios. Y era el tiempo que se usaba la dominical en la mañana, el servicio general en la tarde. Así es, en la tarde. Y casi siempre, todos los días de la semana había servicios. Todos los días. No había un día que no hubiera alguna actividad dentro de la iglesia. Y ahí estaba la gente. Y ahí estaba la gente. Y no se les daba tanta despensa. Al contrario, traían. Es un mar de diferencia, ¿verdad? Que podemos ver en estos años ya aquellos. Recuerdo yo igual, ¿verdad? También de niño era caminar y sin importarte a veces el frío, que estuviera haciendo viento, era caminar, regresar a la casa contentos. A veces hacíamos grupitos de hermanos que vivíamos por el mismo rumbo y caminando y platicando, cantando, como dices tú, con una guitarra hueca, el que traía guitarra se venía cantando por el camino. O sea, era muy, muy, muy diferente. Entonces, el andar sirviendo allá en aquellas partes de la sierra, en aquellos poblados, donde, voy a decirlo así, donde no hay marcas ni series, porque aquí somos muy dados los músicos, oye, ¿qué teclado traes? ¿Qué serie es? ¿Qué guitarra? ¿Qué marca? ¿Sí? A veces nos detenemos tanto, como dices, nos detenemos tanto para servirle a Dios, cuando allá... Vaya, con cueros, la guitarra, con sí. cueros de chivo, un bote se le cortaba y con cueros de chivo, yo con la guitarrita hueca, los 3, 4 tonos que me aprendí de re, sol, la, y mi, la y si, Sí. re y mi, eran los únicos tonos que yo tocaba. El tundi, 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 soy feliz, y el otro con tambor, palos, esponja y pa, tum, 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 y alabábamos a Dios. Y eran servicios, bueno, yo veía el mover en aquellos años, ¿verdad? Yo no sé ya cómo estaba, yo después subí a la sierra, pero yo ya cuando subo ya estaba grande, ¿verdad? Pero en mi niñez yo veía a esa iglesia de los 80s, una iglesia que se metía en la alabanza. ¿Tú recuerdas que antes el hermano Timo hacía por allá el hermano Timoteo sus retiros, el de las carpas? Bueno, déjame te cuento una anécdota. Algo que yo experimenté, algo que yo vi con esos ojos.
En cierta ocasión yo estaba a punto de cenar y llega un hermano y me dice, pastorcillo, o pastorcito, no, creo que me dijo pastorcito. Pastorcito, ándale que mi hija acababa de fallecer. Permítame, agarró mi guitarrita y vamos. Le iba a leer el Salmo 23 y cantar algunos cantos y darle oración por la familia. Pues yo era un muchachito, yo no sabía, no tenía amplia experiencia. Esa ocasión llegó un puertorriqueño. Iban a estar precisamente el retiro del hermano Timo. Y llegó preguntando que si yo conocía la brecha. Y yo le dije, mire, déjeme ir a orar por esta persona que acaba de más que por la persona, pues por la familia, ¿verdad? Que acaba de fallecer la muchachita. Y ahorita yo lo llevo, yo conozco hacia dónde es. Ándale, agarré mi guitarrita, me peiné, salgo con mi guitarrita y ahí vamos caminando. Llego a la casa y cuando llego a la casa, pues comienzo a buscar el Salmo 23. Y en lo que yo estaba buscando el Salmo 23, llega el hermano y dice, levántate. Se levantó. La mamá cayó desmayada, el papá se jaló los pelos y se fue corriendo para atrás. Cuando se levanta, hermano, toda la gente que estaba llorando a la niña sale corriendo. Pero yo fui el primero. Y el evangelista, pastor, ¿a dónde va? Venga, sí. Salí corriendo. ¿Y eras el pastor? Y era el pastor. Salí corriendo. Hay sus casos. Ya cuando llego a la orilla había un río, caí arrodillado, le pedí perdón a Dios. Dije, Señor, no aguanté, no lo soporté. Fue una manera de reaccionar mi carne. Se levantó y dijo, mamá, papá. Todos salieron, pum. Y el pastor, véngase para acá. No. Es el milagro más impactante, hermano, que Dios me ha enseñado. Un muerto, ver a esa muchachita resucitar. Hasta llevé a este hombre, si tú me preguntas cómo se llama, nunca le pregunté cómo se llamó. No lo volví a ver. Lo único que sí sé es de que yo vi ese milagro con mis ojos. Era un mover diferente en aquellos años al mover de hoy. Yo veía a la iglesia que se metía y sucedían cosas como dices. El día de hoy para ver algo así, no sé. El que yo no lo he visto, algo así, real, yo no lo he visto. No necesitaban plataformas, escenarios, no se necesitaba un gran sonido, ni pantallas. Ni grito. Me dijo, levántate. Se levantó. Se sintió un poder, hermano, ¿Qué nos pasó hoy? ¿Qué pasa con la iglesia hoy? Eso mismo me he venido yo preguntando, ¿qué es lo que ha pasado? Creo yo que nos hemos conformado con las emociones. Que ciertamente al ver un caso así, pues qué carne nos emociona, ¿verdad? Sí, sí. Pero hoy en día no es tanto de que haya un milagro, a veces ni siquiera son milagros, a veces son teatros. Nos emocionamos y no es tanto que no haya milagros, hermanos, sino que se ha dejado de predicar la palabra. De hecho, Jesús dijo, no te maravilles porque pasa esto, sino porque vuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Entonces, hoy en día como que nos hemos enfocado más en operar milagros que en predicar la palabra. Y como que la gente ya no va tanto por la palabra, sino por un milagro. Y en cuanto la gente recibe su milagro, que no dudo que no estoy diciendo que no los hay, claro que los hay. El hecho de que tú y yo estemos vivos es un milagro. Claro. Pero en cuanto la gente recibe su milagro, por cuanto no se le predicó la palabra, sino se le predicó un milagro, se va.
estará ahí por emoción un mes, 2 meses, 3 meses, vienen pruebas, vienen luchas y se va. ¿Qué pasa? Lo mismo que me pasó a mí, ¿no? Siempre oí decir que el evangelio era fácil, que era todo color de rosa. Mi abuelo lo predicaba. Acepta a Cristo y tu vida cambiará y todo va a ser fácil, todo va a ser color de rosa. En Cristo hay poder y Cristo tiene poder para sanar a todo el mundo. Y todo eso, hermano, cuando yo me entrego a Cristo y veo lo que sufre un pastor, y sobre todo desde mi juventud, que Dios no me enderezó mi brazo, trajo cierta frustración a mi vida. ¿Y por qué él sí y por qué yo no? Es que probablemente Dios ame más a esa persona que a mí. Es que porque a lo mejor él es un vagabundo o él es un drogadicto y yo nunca lo he sido. ¿Me explico? Hoy por hoy me doy cuenta, pastor, que este brazo ha ganado almas. Ha dado testimonio de quién ha sido Dios en mi vida. Cuando yo llego aquí a Ciudad Juárez, me caso. Ya tengo 25 años de casado. Pruebas, muchas circunstancias al ver si estoy pasando. Me caso, comienzo a trabajar en las maquiladoras. Siempre he batallado para que sea yo contratado. Por mi brazo lo tengo chuequito. Y batallo mucho para que me contraten, pero las maquiladoras que me han contratado se han quedado sorprendidas de la capacidad que Dios me da para poder desarrollar cualquier labor. Y gracias a Dios he dado testimonio y he sido eficiente, aún más que los que tienen sus brazos bien. Entonces, cuando a mí me preguntan, oye, ¿qué no te duele? No, sí me duele. Pero ves que veo que, bueno, me duele, pero ya tapándome bien, me deja de doler. Pero si soy eficiente no es porque yo lo haga por mí mismo, sino porque Dios hizo un milagro en mí. Y la Biblia dice, y comienzo a dar testimonio de lo que Dios hizo en mi vida con este brazo. Ahora entiendes lo que en el tiempo, o en ese momento donde tú veías, pues aquel se sanó, aquel ya está bien, bueno, y yo sigo con mi brazo. Cosa que en aquel entonces no se entendía. Hoy entiendes el propósito por el cual... Claro, es que Dios tiene el poder para sanar cualquier enfermedad. Dios es poderoso, Dios es omnisciente, es omnipresente. Él todo lo puede. El hecho de que no tenga mi brazo derecho, hoy me doy cuenta que es por un porqué. Es bajo un propósito. He trabajado en la obra, he trabajado en cualquier trabajo que yo me proponga, lo he logrado hacer. Y vuelvo a decir, cuando la gente mira mi brazo, doy testimonio por qué lo hago. A mí me quitaron un huesito aquí de mi brazo y se me veía muy feo mi brazo. Yo no usaba playera de manga corta porque para mí era traumante que me vieran. Me operan y cuando me operan yo dejo de tener sensibilidad en mis dedos. Y yo comienzo a llorar porque me gustaba tocar la guitarra y tenerlos así. Pues al igual ya le dije, pues a ver cómo me las arreglo, ¿no? Pero yo le lloré a Dios porque dije, Señor, brazo chueco, chaparro, feíto. Y luego dedos inmóviles, pues ¿qué pasa? Dios me los regresó, puedo abrir y cerrar. No tengo la misma fuerza que en la derecha, pero digo que en la izquierda, pero esta derecha, Dios ha hecho grandes cosas. Ahora, ¿qué es lo que nos está pasando entonces? Volvíamos a ese punto. Para poder entender todo esto, porque a veces como que nos desesperamos, estuve en medio de esa frustración, me empiezo a desesperar y empiezo a buscar otras salidas. Voy a poner tal vez este ejemplo. Las cámaras que nos están tomando ahorita, quien está encargado de esa cámara, manejándola para que pueda aquel que está viendo la entrevista o este momento está recibiendo esta información a través de esa cámara, si él no tiene el cuidado y desenfoca, no va a ver ni quiénes estamos aquí. A lo mejor va a escuchar, pero no va a ver, ni te reconoce ni me reconoce, porque no está enfocada. Cuando nosotros nos desenfocamos de Dios, empezamos entonces
a caer en todo ese tipo de situaciones, a caer ya no solamente en una frustración, sino esa frustración se va convirtiendo en amargura. La amargura viene como entonces un escarnio y en fin, se hace un desorden total. Ha sido una escuela para ti. Estamos hablando que a partir de los 15 años, con ese mensaje de ese pastor, ¿verdad? Que era tu abuelo, llega a tu vida el mensaje de una manera ya diferente, empiezas a trabajar. Ha sido una escuela difícil, no vamos a decir que fue fácil, creo que para nadie ha sido fácil, pero ¿qué tan complicado o a qué grado se te ha hecho servirle a Dios aún desde la juventud o la adolescencia? No ha sido fácil, pastor. He sido varias veces apuñalado por la espalda. Ha llegado el momento de decir, Señor, ya no quiero nada. Yo puedo apoyar al pastor Omar, puedo apoyar a cualquier otro pastor, y brindarle el apoyo que se requiere. Puedo ser levita, puedo ser maestro de escuela dominical, puedo ser el que lava los baños, no le hace, Señor, yo encantado, pero Dios no me ha dejado. Te puedo decir que los primeros que apuñalan, el 99% es tu misma familia, tus mismos hermanos, y eso duele. Y no es cosa que me sorprenda, porque Jesús dijo que no hay profeta en su propia tierra, ni aún en su propia casa. Desde niño, pastor, siempre oré por mi familia, por mis hermanos, por mi mamá, por mi papá, siempre oré y te vuelvo a repetir, no solamente por mis hermanos o mi papá, sino por mi matrimonio, por mis futuros hijos, mis futuros yernos, mis futuros nietos. Yo me le adelanté desde niño, pastor, créemelo, desde niño lloré. Cuando yo veo que es difícil ser pastor, yo le dije al Señor, yo no soy pastor. Espérame tantito, Señor. Fue emoción de un niño. Fue emoción de niño, pero hoy que veo que hay que agarrar el toro por los cuernos, no puedo, Señor. Viene de la palabra de Dios y diga al débil, fuerte soy. Y Dios me ha dicho, efectivamente tú no puedes, pero recuerda que no estás peleando con tus fuerzas, es con mi Espíritu Santo. Entonces, si volvería a escoger, volvería a empezar lo mismo. He sido defraudado, he sido apuñaleado, pero ha sido ver la gloria de Dios en medio de esas puñaladas, de esas traiciones. Y no solamente es ver las traiciones, sino el saber que te están apuñaleando y te voy a decir, te amo, y abrazarlos. Estás enfocado. Es donde te das cuenta, ¿por qué lo amo? ¿Por qué lo estoy bendiciendo si me está maldiciendo, si me está apuñaleando? ¿Por qué lo tengo que amar? Es cuando te das cuenta que no es tanto que tú lo ames, sino es el amor de Dios derramándose sobre tu vida. Porque Juan 3:16 todo el mundo se lo sabe, pero primero de Juan 3:16 no todo el mundo se lo sabe, y es donde Juan escribe y dice que tenemos que dar nuestra vida por amor a nuestro prójimo. Y cuando yo leo ese texto digo, Señor, enséñame a amar. Yo quiero amar no como ama Lemuel, porque como ama Lemuel yo voy a amar a aquel que me ama, pero como amas tú, yo voy a amar a mi enemigo, se lo merezca o no se lo merezca. Voy a amar a mi hermano, se lo merezca o no se lo merezca. Voy a amar a mi madre, voy a amar a todo mundo, se lo merezca o no se lo merezca. Porque ¿quién soy yo para decir él no se lo merece? Porque a lo mejor ni yo mismo me merezco tu amor. Entonces vale la pena, es lo más hermoso que
que he experimentado como ser humano, el amor de Dios, la misericordia de Dios, pastor. ¿Cómo te casas? ¿Cómo me caso? Desde la edad de 15 años, yo comienzo a orar. En cierta ocasión yo escuché un predicador, y este predicador decía, ¿has orado por tu esposa? Pues nadie. Yo sabía que yo estaba orando, pero nunca le pedí a Dios cómo. Entonces dijo, en cierta ocasión yo oraba y se sentó una gordita y dije, el Señor le reprenda al diablo, y pues esa gordita no era, ¿verdad? Dice, no, tú tienes que especificarle cómo la quieres. ¿Te gusta alta, gordita, flaca, chaparra, ojos de color? Específicale cómo quieres tú a tu mujer. Cabe decirte que mi mujer, mi esposa, fue mi primer novia, tanto yo de ella como ella de mí. Cabe decirte que tal y cual se la pedí a Dios, Dios me la dio. Por estar predicando la palabra de Dios, no me enfoqué tanto, y aparte por temor a mamá, nomás donde llegues a tener novia vas a ver. Era una mamá muy muy dura. Total de que a la edad de 18 años, ya estando aquí en Juárez, me invitaban a predicar a eventos juveniles, y cuando yo veía una güerita que más o menos me llenaba el ojo, decía, Señor, ¿será esa? Pero ya con que le agarrara la mano a algún hermano, no, esa no fue, Señor. Señor, ¿será esa otra? No, menos. A lo mejor ella, no, tampoco. Entonces, un día le dije al Señor, estaba estudiando el Instituto Bíblico, y le dije, Señor, aquí las muchachas de la iglesia todas están bien paseadas. Están bien paseadas. Y pues yo quiero que alguien que yo la saque a pasear, alguien que me diga, yo no quiero que, mira, a esa muchacha le gusta el helado de fresa, le gusta así. No, yo quiero saber qué es lo que le gusta por mí mismo. Si no hay aquí, Señor, yo me voy a buscar la mundial. ¿Me dejas? Entré a trabajar en vacaciones del Instituto Bíblico, entré a trabajar en NAT de México, hasta ahí por el eje vial, Juan Gabriel, o lo que era NAT de México, ya no es empresa, son bodegas. Cuando entro a trabajar, como a los 6 meses, era de cupones, computadoras, cupones, separamiento de cupones. Ella estaba del otro lado, yo estaba trabajando, un día se me bloquea la computadora, pero en todo ese día yo sentía una mirada pesada, pastor, pesada. Dije, bendito Dios, alguien se me queda mirando y no sé quién sea. Dije, bueno, yo sigo trabajando. Se me bloquea la computadora, levanto mi vista a la computadora y mi esposa estaba del otro lado. Y veo que baja la mirada muy nerviosa así. Ay, lo chiquilla, chavala volada, póngase a trabajar, déjeme trabajar a mí a gusto, ¿no? Sino que su mirada seguía así persistente. Dije, bueno, pues ¿qué tanto me ves? ¿Qué tanto me ves? A ver. Y le cierro el ojo. Dije, bendito Dios, ¿cómo que le cerré el ojo? Yo fui bien tímido. Y se sonríe. Dije, no, pues de aquí soy. O sea, si no hubiera sido tímido, le cierro los dos. Sí, no, y total de que como estábamos separadores a los 3 días de reírnos y hola, finalmente le invito a platicar con ella, accede, le pregunto que cómo se llama, que si tiene novio. No tengo novio. ¿Cuántos años tiene? No, pues que tengo desde 18 años. No, pues yo también. Pero mira, voy a ser franco. Tú a mí me gustas para mi novia, y si fuera posible para la mamá de mis futuros hijos. Me gustaría ir a platicar con tus papás. ¿Puedo? ¿Te gustaría? No, cálmate, apenas te acabo de conocer. O es así o no se hace nada. Bueno, pues déjame ver a ver qué pasa. Ya me dice, no, que sí, que el sábado vayas. Dije, Padre de la Gloria, ¿qué dice? Carnal, Betuel, ayúdame, acompáñame. Ya llegué, y cuando vamos llegando
a la colonia donde actualmente vivo, que es la División del Norte, mi suegro acostumbraba a sacar sus bocinas y a poner música norteña. A él le gustaba mucho la música de acordeón y puros cantos. Se oía desde 3 calles y conforme iba acercándonos me percaté que era su casa. ¿Lo y eso? Dice, es que mis papás son cristianos. No, sí. Lo no, sí. ¿Y tú? También. Lo no, sí. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? ¿Algo impide nuestra relación? No, yo también soy cristiano. ¿A poco? Sí. No es de que yo haya dado un mal testimonio a ella. Yo creí que ella era una persona muy moral, se vestía muy largo, pero creí que era una persona... Nunca me imaginé que fuera cristiana. Y ella creía que yo era un testigo de Jehová. Me vestía de trajecito, me vestía muy guapo. Y total de que llegamos y cuando llegamos, papá, que el muchacho es cristiano. Y solo, gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Pásale, hermano, siéntese. ¿Dónde se congrega? No, en Juan 3:16 con el pastor Víctor Vargas. Ah, qué bien, qué bien. ¿Y desde cuándo es cristiano? No, desde cuna evangélica. Ah, qué bien. Ah, estoy estudiando el Instituto Bíblico. Ah, qué mal, qué mal, qué mal. ¿Y por qué lo está estudiando? Bueno, pues porque yo siento el llamado para ser pastor. Todos los pastores son una floja de huevones. Dije, bendito Dios, ¿y ahora qué hice? ¿Cómo? Claro que no. ¿Cómo que no? Y que traía mi suegro tenía un resentimiento hacia los pastores porque lo estafaron varias veces a mi suegro. Dice, no señor, póngase a trabajar. Si se va a ser pastor, póngase a trabajar. Demuéstreme que usted sabe trabajar y que no va a andar trasquilando a las pobres ovejas. Trabaje con el sudor de su frente. ¿Le gusta a mi hija? O sí, ¿para qué le gusta? Pues para todo. ¿Le gusta como para casarse? Sí. Bueno, muy bien. La muchacha es suya. ¿Me entendió? O sí. Se levanta mi suegro. Búrlese de mi hija, empanzone, me la deje. No va a haber cielo o infierno pequeño donde usted se puede meter sin que la mano de Dios. Yo no soy ningún tonto Lemuel. Yo soy un hombre de Dios y cuidado porque Dios me escucha. Búrlate de mi hija y entonces vas a saber quién es Loreto Molina. No, pues ya me cantó. Por la rayita nos fuimos. Al año nos casamos y desde que me casé, comencé a ejercer ya, ahora sí ya formalmente mi ministerio, mi pastorado. A los 6 meses prácticamente el pastor Ernesto Hernández de Iglesia de Dios fue el que oró por mí, el que me ungió. Y ha sido lo más hermoso. No ha sido fácil, pastor. He pasado por pruebas, he pasado por luchas. He estado predicando en eventos a nivel colonia. Tuve el hermoso privilegio de ser uno de los pastores de aquí del estado de Chihuahua en su momento el más joven. Hoy por hoy tengo 45 años. Hoy por hoy sigo pasando por pruebas, por luchas, por circunstancias adversas, pero puedo decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová y hasta aquí me ha dado fuerzas para seguir proclamando las grandes virtudes que Dios ha hecho conmigo. 25 años ya ordenado como pastor. ¿Qué fue conocer o qué te deja el haber conocido al pastor Julián, haber estado con él, ser parte, tenerlo como maestro? Wow, me deja una escuela, una bonita enseñanza. Te cuento. Él tiene un sobrino que se llama David Ibarra. David Ibarra fue el pastor, si es que no me equivoco, presbítero de la Iglesia Metodista de México. En cierta ocasión David Ibarra llegó a la casa de mi tío, Ismael Pacheco. Y yo oigo a David Ibarra cómo se expresaba hablar de su tío. Y me interesó tanto.
Cuando regresamos a Ciudad Juárez, vuelvo a oír hablar del pastor Julián Ibarra y del otro pastor que se llama Baltasar González. De su testimonio, de su trayectoria, me impactó, al igual que me impactó la vida de mi abuelito y la de mis tíos. Me impactaron tanto que yo dije, ¿cómo me gustaría que Dios me concediera de tenerlo a los dos como maestros? Estoy hablando que tendría como unos 17 años. ¿Cómo me fascinaría que esos dos hombres fueran mis maestros? Me ordenan, y después de que me ordenan, estudio con el pastor Julián Ibarra Zapata, el instituto bíblico que se llamó ISUM, si es que no me equivoco. Y cuando voy a esa escuela, Dios me abre un panorama completamente distinto al panorama o al trayecto que yo tenía. Dios me abre un panorama mucho más profundo. Y llega el momento en que el pastor Julián Ibarra nos dio escatología, nos dio que es profecía, nos dio historia de la iglesia y nos dio homilética. Cuando yo veo su manera de enseñar, ya ves cómo hablaba el pastor muy despacito, pero todos estábamos así, pastor, mira. Desde los niños estábamos bien atentos a su enseñanza. Yo dije, wow, por algo Dios me concedió tenerlo como maestro. Y luego posteriormente llegó el pastor Baltasar González y también Otra institución. Casi muy parecidas, pero cada quien tenía su, ¿cómo decirlo? Su esencia. Su estilo. Y también estábamos. El hermano Baltasar, pues también un poeta. Sí. Wow. Su manera de enseñar. Entonces, ¿qué escuela me aprendo de ellos? El amor. El amor. Son unos pastores que demostraron amor. Que sin duda que como hombres tuvieron errores, fueron hombres, pero el amor que ellos tenían hacia su prójimo, hacia su hermano, hacia su consiervo. La Biblia dice que el amor cubre multitudes de pecados. El amor de los dos me impactó. El amor hacia su iglesia, el amor hacia su consiervo, el amor hacia su prójimo, el amor hacia su propia familia. Me impactó. Es que el tratar con ellos, el convivir, vaya, en cada plática era una enseñanza. Sí, yo podía estar con el pastor Julián una pregunta, y de una pregunta que le hicieras era una lección, era una enseñanza, era algo y algo que a mí me sorprendía mucho de él, era que aún a su edad, estos últimos tiempos que Dios permitió que estuviera entre nosotros, una lucidez, detalles, fechas, nombres, vaya, te hacía una cátedra, toda una cátedra del arte de hablar. Sí. Del arte de hablar. Era un poeta, los dos fueron grandes poetas y los dos los recuerdo con mucho cariño. El día que muere el pastor Julián Ibarra Zapata, murió mi papá en Durango, que era mi tío el mayor. Cuando mi padre, que me engendró, Gilberto Pacheco, muere, mi tío se acercó a nosotros, se acercó a su hermano, que por ser el hijo, la ovejita negra o el puntito negro, que fuimos los que nos separamos, mi tío el mayor lo buscó y le pidió perdón y dice, carnal, yo te amo. Perdóname si te sentiste solo, pero yo te quiero decir que si yo te amo es porque Dios te ama. Y mi papá muere en Cristo, muere arrepentido. Pero cuando mi padre muere, mi tío me dice, chatitos, era la palabra de chatitos. Yo quiero decirles que no se quedan huérfanos. Yo asumo el papel de padre que su papá deja.
hermano Omar, esa palabra taladró de mi corazón de mi tío, que a partir de esos momentos yo lo vi como mi padre, a mi tío Ismael, al mayor. Y a tal grado de que cualquier duda que yo tenía, cualquier problema que yo llegué a tener en mi familia o en mi vida personal o en mi ministerio, oye papá, tengo esta situación, ¿cómo le hago? Chatito, busca la presencia de Dios, dobla rodillas, ponte a orar, Dios te va a dar la respuesta, yo te voy a ayudar a orar. Entonces, el mismo día que muere el pastor Julián Ibarra, muere mi tío. Yo estaba con el corazón quebrantado porque mi tío había muerto. Sí. Estaba llorando y el pastor Aarón Rudy Freire me dice, oye, ¿a quién sabes? ¿Ya sabes quién murió? Lo sí, mi tío. Ah, caray, ¿cómo que murió tu tío? Lo sí. Dice, no, pero yo no te hablaba, pues muchos, me duele, dice, pero yo no te hablaba de, murió el pastor Julián Ibarra. No, pues doble, hermano. Y les lloré mucho. Me gozo porque sé que están en la presencia de Dios, ¿verdad? Pero ya, son generales que ya están en el cuartel. Pero me dolió mucho, hermano, me dolió mucho, porque yo sabía que no iba a estar en su funeral. Entonces yo le lloraba a Dios, Señor, ¿qué hago? Me voy a Durango, me quedo en Juárez. Es que amo a mi papá, pero también amo al siervo de Dios. O sea, el siervo de Dios estuvo conmigo. ¿Cuántas veces no llegó, me abrazó, me besó? Y entre su abrazo me daba una bendición de 1,000, 2,000, 500. Toma para que lleves a tu familia a comer. ¡Wow! Un amor, hermano, que, híjole, hasta el día de hoy, el recordarlo con tu sonrisa. Yo estaba partido y le dije a mi esposa, ¿qué hago? Dice, pues haz lo que dicta tu corazón, hijo. Y pues con todo dolor me voy a tener que ir a Durango. Fui a Durango, regresé, y cuando regreso me entero de que para el día jueves, si es que no me equivoco, lo iban apenas a sepultar. Me habla nuevamente el pastor Aaron Rudy Freire. Oye, ya sabes que van a estar. ¿Cómo que todavía no lo entierran? No, todavía no. Lo bendito Dios. Gracias por amarme. Tanto, Señor, gracias por amarme. Y pude abrazar a Ibarra, pude abrazar a la hermana, pude abrazar a su familia, a la congregación que me estima. Y les mando un abrazo a toda la congregación que yo sé que me aman. En estos 25 años, bueno, vamos a poner desde los 15 que inicias, allá a trabajar, a estar al frente, sin los conocimientos, vamos a decir, que hoy pudieras tener, sin ese instituto bíblico, sin saber los tonos y tantas cosas que puedes tener hoy. ¿Qué ha sido uno de esos momentos más difíciles que has tenido como para pensar en ya no volver a estar en un altar? Ay, no, han sido al menos. Es que no es tanto el estar en un altar. Quizás porque yo considero que el altar no empieza en un lugar como este. El altar empieza desde tu recámara, desde mi recámara. Pero ministrar al frente, pero el estar aquí en un altar, lo que me acaba de pasar hace meses, el percance, sí, en el cual me enfermé de ansiedad. Esto me orilló a pensar en guardar el ministerio, el guardar a Lenny, el payasito elegante, el guardar, soy levita y compongo también cantos, el guardar todo y simplemente el sentarme en una iglesia. Pero antes de que pasara, yo sufro un percance automovilístico, un choque, y antes de llegar todo esto, he estado pasando por problemas familiares. Y es que no puedo ser indiferente a los problemas que hay en mi familia. Como pastor he orado por diversas familias y he sido testigo cómo Dios las restaura. Entonces yo anhelo que Dios restaure mi familia, que Dios restaure mis hermanos, que vuelvo a decir, todos mis hermanos conocen del Evangelio, todos.
pero no es suficiente conocer si no tienes una experiencia viva con Cristo, si no eres salvo. Perdón. Entonces, para mí mi familia ha sido de mucha carga. Carga en el sentido espiritual. Cuando sufro esto y que yo veo la indiferencia de mi familia y veo la indiferencia del pueblo de Dios, opto por guardar un rato el ministerio y opto por decir, a lo mejor yo la estoy regando, yo me equivoqué. Cuando yo opto por guardar es cuando sufro el percance. Me llevan a la fiscalía, ahí estuve encerrado. Yo llegué bien fuerte, así, ahorita voy a ponerme a predicar, y me puse a predicar y luego a cantar ahí a capela y a gritarles, porque estaba encerrado yo en una celda solo. Pero ya cuando vuelve a pasar el guardia con una herramienta que les dan ellos, con una macana, no sé aquí cómo se llama, tocando los barandales, que no entiende que ya se calle. Ya entendí, ya me acurruqué y comienzo a llorar. Comencé a llorar y a ver quién verdaderamente estaba conmigo, quién me criticó, quién me juzgó. No faltó quien dijera, qué pastor dijera, es que está en pecado, es que Dios lo castigó. Entonces cuando esto pasa, yo le pregunto a Dios, Señor, si yo te fallé, que no haya poder humano que me saque de este lugar. Es más, que me manden hasta el Cerezo y que no haya licenciado que me saque, que no haya dinero que me saque. Sirve que predico tu palabra, Señor. Pero si no cometí perdóname, Señor. Que mañana ya me saquen, porque el estar aquí me frustra. El estar aquí me asfixia. Yo quiero salir para mañana en la tarde. Pero no solamente quiero salir, quiero que me des para pagar las 2 multas, quiero que me des un nuevo trabajo. Y bendito Dios, Dios me sacó al día siguiente. Dios me mandó a una familia a la cual le mando un abrazo, que me dijo, no vaya a decir mi nombre, nomás ore. Dios me los puso y me regaló el dinero. Me dio un nuevo trabajo. Así es de que, ¿qué fue lo que me llevó a decir? Las críticas de mis consiervos. Las críticas de mis consiervos, a decir, pues voy a guardar todo, las críticas de mis consiervos. No guardo ningún resentimiento hacia nadie, no, al contrario, les amo. Y esto me ha enseñado, me ha llevado a una madurez, me ha enseñado a amar más. Fue un escalón más. Te decía yo en esos días que todo trae una enseñanza. Y que en un principio, pastor, cuando yo te comentaba, yo le decía a Dios, tu palabra me dice que para los que creen en ti, para los que te aman, todas las cosas les ayudan para un bien. Pero dime qué bien puedo yo aprender de este lugar. Sí. Fíjate, yo lo que a veces veo que nos ha dañado, así que lo pudiera yo externar, nos ha dañado, es que en ocasiones la iglesia te idealiza, te pone como el superhéroe. No sabiendo que también somos de carne y de hueso. Ahora dijeras, eres el Avenger cristiano, ¿sí? No te pasa nada, no sufres nada, no te duele, no tienes esos sentimientos a veces encontrados, no pasas por esas frustraciones que has comentado, o sea, todo eso. Y dicen, viene el pastor todo lo puede, el pastor siempre está listo, el pastor está para todo, el pastor está para todos. Cuando hay momentos de soledad, así como lo pasaste. Momentos donde tal vez quieres un consejo de otro pastor y tal vez llamas y lo único que recibes es eso, el señalamiento, ¿sí? Tal vez el reproche, tal vez el ponerte en duda, tal vez acusarte, una crítica, no sé, en lugar de decir, oye, necesito que me escuches, necesito que me entiendas, necesito que, lejos de cualquier cosa, olvídate ahorita, necesito yo no sentirme de la manera, ¿sí? Y como pastor tener que pararte, tener que levantarte el domingo y predicar, dar un mensaje, motivar a la gente, a la congregación, cuando vienes tú deshecho.
Vienes deshecho por dentro. Sabes que Dios ha cruzado ángeles a mi vida, hermano. En esos momentos tan difíciles que estoy pasando, Dios ha cruzado ángeles a mi vida. Y le agradezco a Dios por esos ángeles. Uno de esos ángeles fuiste tú. El día que yo hablé contigo, me quebranté y descansé, pude sentirme libre. Aaron Rudy Fraire fue otro siervo que también ha sido muy criticado y que ha sido muy juzgado, pero fue otro siervo que Dios usó para levantarme. José Garay fue otro siervo que me dijo, aquí estoy. Y le agradezco a Dios por esos ángeles, pastor, porque si no hubiera sido por ellos, quizás yo ahorita no estuviera sentado aquí, pastor. Así de eso te lo digo. Yo me sentí volverme loco, pero gracias a Dios porque ese día contestaste tú, al día siguiente me contestó Aaron Rudy Fraire y no solamente me aconsejó, oró por mí al igual que tú. Y esto nos hace ver que efectivamente es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntas, que no todo es cizaña, sino que también hay buen trigo. Y ese trigo pues sale a resaltar cuando más se necesita, o en el tiempo exacto que se necesita. Dios los hizo presentes y le agradezco a Dios por sus vidas. Porque vuelvo a decir, si ustedes no hubieran tenido el tiempo de contestarme, quién sabe hoy en día. Y ha habido otros más ángeles que no recuerdo su nombre, pero Dios ha cruzado ángeles en mi vida. Eso es en el lado a veces difícil, que tenemos que pasar, porque así es una escuela, y bien lo mencionaste, todo nos ayuda para bien, conforme a su propósito. De las satisfacciones, creo que también son pocas, que a veces tenemos en el ministerio, pero a veces nos marcan ciertas satisfacciones que te dejan el haber trabajado por este tiempo. ¿Cuál es una de ellas que te dejó marcado? El ver sonreír a un niño enfermo. Bueno, no iba a decir esto. A la edad de 30 años, conozco por primera vez que mi padre, antes de venir a los pies de Cristo, él era el payasito elegante y trabajó en México como el payasito elegante. En aquel entonces, mi abuelo pues ya comenzaba a enfilarse en las filas del pastorado y mi abuelo comienza a ganarse pues, a todos sus hijos, los que restaban. Entonces, no faltó quien le dijera que el ser payasito pues no era de Dios, que era satánico, que no lo veía bien ante los ojos de Dios y que cómo Jesús iba a pintar para andar predicando, para andar dando testimonio. El que está en Cristo, nueva criatura de él, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ¿no? Clásico texto para mal interpretarlo. Bueno, total de que mi papá deja su trabajo, su arte, y lo esconde. Mi papá, en el tiempo que estuvo con nosotros, para mí fue un superhéroe. Jugaba con nosotros, nos hacía bromas, nos hacía chistes, nos hacía trucos, y siempre fue muy chistoso. Siempre trajo. Y yo siempre dije, pues ¿de dónde? Hasta que un día en la iglesia, ya como pastor, solicitaron un payasito y nadie. Y mi papá dijo, yo. Dije, qué bueno. No, pues fue al centro, compró maquillaje, y comenzó. Y no, pues, hijo, es que yo fui payasito. Válgame Dios, mira que escondido te lo tenías. Total de que fue todo un éxito la presentación de mi papá. Fallece mi papá y nuevamente el grupo de Casas por Cristo que me llegó a visitar solicitó el payasito, pero ya no había. Y en aquel entonces, pues no había muchos payasitos. Ya después salió Brodín y muchos payasitos más.
Entonces, como ya no estaba mi papá, pues dije, bueno, pues, ¿quién? ¿Quién quiere capacitarse, hermano? ¿Quién quiere? Nadie. Les dije, hermanos, para el día sábado, que era, si es que no me equivoco, también 24 de diciembre, en la mañana, va a venir un grupo. Yo como pastor me invitaron a compartir a otro lugar, le voy a prestar mi ven, mi safari al payasito, va a venir el payasito Lemmy el payasito elegante, así lo atienden bien. Pues yo no sabía maquillarme, pero yo con las pinturas de mi esposa, bilés y sombras, me maquillé y ese día llegué al templo y nadie me conoció porque y me puse una peluca, no entré entré, hola cuates, ¿cómo están? Así es, pero es muy desgastante para mí. Sí, sí. Entonces, terminó el show, la hermana Leticia Cuevas, que está allá por el kilómetro 30, me dice, oiga, disculpe, ¿tiene fechas disponibles? Yo me salí corriendo. De ahí me invitaron a muchos eventos. Yo batallaba el ser pastor, pues es que yo ya era el pastor, yo ya tenía trayectoria aquí en Ciudad Juárez, ya era conocido aquí en Ciudad Juárez. ¿Cómo que el pastor payaso, el pastor Pacheco payaso? Pues nunca lo visualicé, nunca, hermano. Y bueno, dije, de pronto en las campañas, aquí está el pastor payaso, pásale pastor payaso. Yo, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Nada más quiero aclarar una cosa, que aquí no está el pastor, aquí está el payaso. Y batallé mucho. Un día me invitaron a ir a un hospital donde estaban los niños con cáncer, a ir a orar por él, por ese niño. Yo iba caracterizado de payasito. Le hago una figura de globoflexia y este niño se incorpora, estaba conectado, estaba peloncito. Que por cierto, esa vez doné mi pelo para que hicieran una peluca ahí. Le hicieran a ese niño una peluca y se incorpora y me dice, cuando yo sea grande voy a ser como usted. Y se sonrió. A partir de esos momentos dije, ¿cómo que cuando tú seas grande? No, hijo, tú cuando seas grande tienes que ser un licenciado, un doctor, un arquitecto, pero sobre todo un siervo de Dios. Por eso voy a ser como usted, un gran siervo de Dios. Y desde ahí, es la satisfacción más hermosa que le pude yo arrancar la sonrisa a un niño enfermo y que haya valorado mi trabajo. A partir de esos momentos disfruto caracterizarme, disfruto cuando ya me estoy pintando, disfruto ir a comprar los bilés y preguntar por maquillaje. Lo disfruto, pastor. Ya ahora si me dicen, el pastor payaso, gloria a Dios, aquí estoy. Es la mayor satisfacción que Dios me ha dado de poderle servir, no nomás como pastor, sino en todas las áreas. Dios me ha dado un ministerio completo, pastor, levita, soy compositor en mi iglesia, cantamos, que te diré, unos 15 cantos de los que Dios me ha regalado, compositor, payaso, albañil, sí, porque también le hago en la iglesia, de todo le hago, pastor. Oye, algo me llama la atención, ya para ir finalizando. A veces los que tocamos o los que cantamos o decimos que lo hacemos. Que lo hacemos. Sí, queremos presentar una buena producción, un buen video, salir, que se vea algo bueno, algo bien, hasta profesional, ¿por qué no? No creo que Dios esté peleado con lo profesional, Sí, ¿verdad? no. Pero algo me llama la atención, el ver cómo lo haces tú. Poner el celular y agarras tu guitarra y te pones a cantar y lo disfrutas, lo gozas. Amén. Mucho, pastor. Saber que te ayudó también en ese momento tan difícil, el cantar, que tal vez fue difícil, pero el sacar todo eso y ministrar con esos cantos que tal vez se han dejado de escuchar. Cantos que ya no se cantan en las iglesias. Cantos que están, voy a decir así, en un baúl de recuerdos.
cantar ese tipo de alabanza. Como dices tú, con 3 tonos. No requieres la orquesta, no requieres tanto. Simplemente sentarte, ponerte a cantar. ¿Qué nos hemos perdido? ¿O a dónde nos perdimos como para disfrutar el cantar? Yo creo que el primer amor, pastor. En cierta ocasión yo compartía un mensaje de que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, adoradores genuinos. Recuerdo que mi hija la mayor me dijo, papá, yo quiero un iPhone. No, sí, hija. Lo anunciaron un piratita. Y se me hizo fácil comprar el piratita. Y cuando le boté, dije, tu iPhone. Mi hija lo abre desde la caja. Papá, este es un pirata. Esto no sirve, papá. Di no a la piratería. Di no a la piratería. Le dije, claro que sí, es lo mismo. Mira que no le duró una semana. Papá, te dije que esto no sirve, papá. Por comprar esto, papá, vas a tener que comprar uno bueno. Y hiciste doble gasto. Vino a mi mente cuando yo leo ese texto, que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Vino a mi mente desde aquel entonces de que la iglesia ha ofrecido alabanza pirata, no genuina. Hay quienes le quieren copiar la música a los Tigres del Norte, a Bronco, y yo sé que la música cumbia es cumbia secular, como en el Evangelio, es cumbia, la ranchera en lo secular, pero la melodía. Nada más le cambias la letra. Nada más cambiarle la letra. Y claro que tiene su tiempo, claro que tiene su gracia, pero Dios es rico para darnos mucho. Entonces, en cierta ocasión me pudo mucho cuando yo oí, si te arrepientes, Dios te puede perdonar, porque por su gracia, en la cruz Él murió por ti, para poder llegar. Algo así decía la cucaracha, ¿no? Entonces, yo les decía a la iglesia, hermano, ¿qué tan genuina es tu alabanza? ¿Por qué tenemos que arremedar a los cantantes cuando tú puedes cantar lo mejor, aunque cantes feo, pero dando lo mejor de ti? Aunque toques feo, pero dando lo mejor de ti. Lo ideal, una vez de que ya lo hagas, pero lo ideal que si ya lo estás haciendo es tratarte de dar lo mejor de ti, de irte superando, de buscar, que yo le pido a Dios, estoy pidiéndole a Dios ya cámaras para poder transmitir en YouTube y seguir predicando y seguir cantando las alabanzas que Dios me ha dado, compartirlas, y deseo mejorar mi material. Deseo hacer una grabación, pero yo creo que es lo que hace falta, pastor: pasión, amor por la música, entrega por la alabanza. No es lo mismo cantar victoria, la victoria mía es, victoria, la victoria mía es, si me mantengo, a cantar victoria, la victoria mía es, victoria, la victoria mía, y cantando sonriente, ¿no? O sea, transmitir a la iglesia el gozo, el entusiasmo que tienes. O sea, a veces levante las manos, pero no se trata de levantar las manos únicamente o de palmear, se trata de contagiar el gozo que Dios ha puesto en ti. De eso se trata. Sí, cuando te enamoras de Dios. Me recordé ahorita que cantabas ese canto, que había un joven en la iglesia que estaba enamorado de otra joven, y así se llamaba Victoria. Y cuando cantaba esa, era la voz que más escuchaba. Y ándale, que mi hija se llama Victoria, ¿no? Al rato me voy a tener que cancelar ese canto. Sí, mira, yo batallé al inicio, en mis primeros años, cuando yo empezaba a tocar, a cantar, porque yo cometí el error de compararme con otros. Pero yo con los años entiendo esto. Dice la escritora que a uno les dio al 30, al 60, 90. Dije, bueno, tal vez ellos son de los que dan al 60 o al 90, yo soy de los que dan al 30. 30, no 26, ni 27, ni 28, ni 29, 30.
Eso es lo que podemos, eso es lo que vamos a dar. Mientras llegan las cámaras, llega el equipo, llega todo, voy a dar el 30. ¿Cómo quieres ser recordado? Como un hombre que ama a Dios, pastor. No más. Como un hombre que ama a Dios y ama a su prójimo. Si yo creo que va a llegar la fecha. Todos tenemos esa cita, no sé cuándo, pero va a llegar esa fecha. En el momento que tengamos que dejar este estuche y partamos a la presencia del Señor. Un día me dijo alguien, dice, cuando no tengas nada que hacer, un día que no tengas nada que hacer, ves al panteón y ponte a leer los epitafios y vas a aprender muchas cosas. Y cuando uno anda en el panteón y empiezas a leer ahí, aquí hace aquí hace el otro, esto y lo otro, empieza uno a darse cuenta y a valorar muchas cosas. ¿Qué te gustaría que dijera en tu epitafio? Aquí descansa un hombre que amó a su familia y que oró por ella, porque hasta el día de hoy sigo orando por mi familia. Un hombre que clamó por su familia. 25 años de ministerio. Queremos entregarte este reconocimiento por parte del programa, por parte de la Alianza Ministerial Evangélica, reconociendo tu trabajo, reconociendo lo que has hecho. Gracias, pastor. Lo que Dios ha permitido hacer, lo que le plació hacer con un jovencito de 15 años. Por 4 años servirle, un tiempo aquí, un tiempo allá, y los últimos 25 años ya ordenado, reconocido. Esto para mí, hijo, yo estoy muy llorón, pastor. No me lo esperaba, pastor. Gracias, pastor. Yo sé que ahorita me preguntabas si ha valido la pena. Esto para mí es mucho, pastor. Mucho. Gracias, pastor. Y créeme lo que voy a tratar de honrar con mi testimonio. Queríamos conocer tu ministerio, queríamos conocer lo que hay detrás del Lemuel, del pastor, del payaso. Que no solamente hay un ministro, un levita, sino hay un humano que necesita. Que así como la iglesia necesita de un guía, ese guía también necesita de esa iglesia, de una pastoral, de amigos, de compañeros, que a veces son pocos, a veces son escasos, pero aquí tienes uno. Gracias. Dios te bendiga. Y muchas gracias, Lemuel, por estar con nosotros. No, al contrario, un placer y una bendición estar aquí. Fuerte abrazo. Dios les bendiga. Recuerden que Cristo sana, salva y viene pronto. Bendiciones. Pues Dios les bendiga nuevamente. Gracias por este tiempo que nos permitieron entrar a sus hogares. Ese tiempo que se tomaron para estar con nosotros, conociendo un ministerio más del pastor Lemuel Pacheco. 25 años trabajando en la obra del Señor, que hasta el día de hoy lo ha guardado, y esperemos que todavía sigan muchos años más. Dios les bendiga, Dios los guarde. Les saluda a su pastor Omar Barraza, su amigo en Cristo, y nos vemos la próxima. Que el Señor les guarde. No soy el Jesús que antes vi. Ellos dicen que en este cambiar, porque ya no gozas de tu juventud. Tuve amigos y me dejaron. No soy el Jesús que antes vi. Ellos dicen que en este
de cambiar, porque ya no gozas